¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda emisión del Foro Homeopático. Les recuerdo, yo soy el doctor Luis Germán González Echegaray. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Hoy mi nombre es la doctora Perla Karina Trejo Gracioso. Y yo soy Allen Iván Hernández Córdoba. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes que nos van a ver y con ustedes también, por supuesto, el Foro Homeopático. Igualmente, gracias Perla, gracias Allen. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de qué es la homeopatía. Es un excelente tema, después de haber hablado de la escuela IES. Este tema me gusta mucho porque la gente no sabe. Dices homeopatía y dicen, repítamelo por favor, no lo entendí bien. Inclusive no sabe pronunciarlo, pero es un excelente tema porque nosotros somos homeópatas y queremos difundirles la verdad y que esté muy claro para todos. Pues la homeopatía la vamos a definir como tal, como un modelo médico clínico terapéutico, el cual tiene más de 200 años de existencia. Y realmente este modelo como tal utiliza sustancias de origen vegetal, animal, mineral, fungi. Principalmente, tenemos muchos otros, los medicamentos de los otros reinos, pero principalmente la gama más importante son de estos cuatro reinos. Y los trabajamos en concentraciones muy pequeñas, disueltas en agua, en alcohol o en trituraciones con lactosa, y se trabajan de manera muy específica cada uno de los medicamentos. Eso es muy importante porque eso es lo que hace que el medicamento sea de tan buena calidad cuando lo estás trabajando así. Y no olvidarnos del creador, Samuel Hahnemann. Por supuesto. Lo difundió en 1810 con el libro El Organón, que ahora es tan famoso entre todos los homeópatas. Exactamente. Y No, por favor. Fíjense cómo se comprueba que verdaderamente funciona la homeopatía. Porque muchos pacientes y muchas personas me dicen, oye, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se come? Explícame. ¿Cómo les podríamos explicar de una manera clara, breve, concisa y precisa, como les digo? Partiendo de las bases, ¿no? La experimentación pura, que es un proceso metodológico a través del cual nosotros comprobamos los efectos que tienen los medicamentos, que sobre todo son experimentados en personas sanas y se hacen en estudios randomizados, doble ciego y controlados con placebo. A través de estos estudios podemos comprobar los efectos de la homeopatía. Segundo, además, existen algunos ensayos y estudios clínicos igual randomizados, controlados con placebo, que están publicados, y otros en el que se ha tratado enfermedades, ¿no? Publicaciones que vamos a dejar algunas ligas abajo aquí, van a poder consultarlas para que saber que este es un modelo médico clínico terapéutico, como lo decía la doctora Perla, un modelo porque tiene fundamentos científicos, filosóficos y metodológicos completamente comprobables. Además, es muy importante o me parece interesante compartirles que existen convenios firmados con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y el Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático, en el que está aprobada esta definición. O sea, no nos la sacamos de la manga. Esta definición se aprobó en la Secretaría de Salud a través de estos convenios y pueden consultarlos en la página del Consejo Consultivo ccnmh.org.mx. Les dejaremos la liga también ahí abajo para que la consulten. A mí me gusta mucho decirle a los pacientes, mira, no solamente la homeopatía cura enfermedades como las conocemos, les digo físicas para que sea un poquito claro, también cura las enfermedades mentales o emocionales, los sentimientos. Por ejemplo, yo me peleé con mi papá y lo odio, le tengo un rencor tremendo porque le dejó la herencia a mi hermano y a mí no. Me siento menos, me siento despreciado y a veces no nos damos cuenta, pero al mes o a los 4 meses que esto me afecta y me devasta, porque es mi propia familia, los que más amo, en ese momento me enfermo. Me puede dar alguna migraña, estar pensando tanto en el problema, o si canalizas en el intestino alguna colitis. Pero cada persona, cuando se enferma físicamente, emocionalmente, se canaliza a lo físico. Eso es bien común. Esa es una diferencia que tenemos con el modelo occidental clásico, donde nosotros le damos mucho peso a las emociones para tratar al paciente como tal. Y eso también lo vemos en lo que se propone en la homeopatía, como una terapéutica que está basada en el principio hipocrático de lo semejante. Es decir, el similibus, lo semejante se cura con lo semejante.
Una persona que está, como tú dices, pensando mucho en un problema y estoy presente este tipo de síntomas, entonces vamos a trabajar con eso que es semejante a lo que le produjo su problema. Ahora, ¿podemos comprobar que la homeopatía es un placebo o que no lo es? Por supuesto, claro que lo podemos comprobar. Uno es con estos estudios que te comento, en los que se hace la experimentación pura. Ahí comprobamos la efectividad y la eficacia de la medicina homeopática en cuanto a la posibilidad que tiene de crear o desarrollar un efecto en el organismo. Buscamos traer ya un tratamiento específico de una enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo, o por ejemplo, artritis reumatoide, o por ejemplo, enfermedades también agudas, como incluso una faringitis, y contemplamos de manera totalmente integral, tomando síntomas físicos, pero tomando también síntomas mentales, dando un tratamiento similar, como lo decías, Perla, a este paciente, y vemos cómo en la evolución modificamos el curso natural de la enfermedad y obtenemos un resultado que acerca al paciente a la salud de forma profunda y en gran medida permanente. Existen muchas publicaciones con un nivel y un rigor metodológico bastante fuerte en la que podemos hacer estas consultas. Esto está demostrando la efectividad que tiene la homeopatía sobre el placebo. Y es muy importante saber esto porque a veces se piensa que la homeopatía no es científica, que no se puede comprobar a través de estos procesos, y queremos transmitirles que sí es así, sí se puede comprobar a través de estos procesos. Es difícil, porque hablamos de individualizar nosotros pacientes, y que a veces un paciente que tiene, o 3 pacientes con el mismo padecimiento, pueden obtener un medicamento distinto debido a su individualidad, su manera muy particular de manifestar síntomas y también de su manera muy particular de cómo enfermaron, los conflictos de los que hablabas, Ari. Sí. Y entonces, darle el rigor metodológico no es siempre sencillo, pero eso no quiere decir que no sea posible. Fíjense que a mí me gusta lanzar un reto. Luego lo hemos hecho con amigos, con colegas médicos homeópatas, y hemos tenido enfrente a algún colega alópata. Nosotros también somos alópatas desde un principio. Así es. Después estudiamos homeopatía. Y dice, a ver, compruébame que el medicamento homeopático funciona. Y le digo, va, y lo podemos comprobar de una manera muy sencilla. Agarramos un medicamento homeopático, y puede ser camomila, por ejemplo, puede ser aconitum arsenicum. Le digo, a ver, que es camomila, vamos a tomarlos a cada ratito, y si es cierto que no tiene nada, entonces no vas a tener ningún síntoma mental ni físico, y lo empiezas a tomar a cada rato. Eso no lo deben de hacer, es parte de algo que se llama experimentación pura. Pero si tomas camomila a cada rato, cada 5 minutos, probablemente en ese día, o inclusive después de 4 o 5 horas, vas a experimentar síntomas, si estás sano, como por ejemplo dolor de abdomen. La camomila se obtiene de la manzanilla. Las abuelitas desde tiempos pasados han dicho, oye, para el dolor de estómago, tómate manzanilla, y en homeopatía lo utilizamos. Entonces la tomamos a cada rato cuando estamos sanos y nos ocasiona un poco de dolor de abdomen y síntomas mentales, como te pones muy irritable, te pones muy caprichoso, quieres todo, pero cuando lo tienes lo arrojas. Y esos mismos síntomas curan en el enfermo, de una manera muy sencilla para explicarlo. Entonces ahí se puede comprobar cualquier persona, y lo empiezas a tomar y dices, oye, otro que se llama arsénico lo tomo y me da mucho miedo, mucha ansiedad, y te cura el trastorno de pánico y de ansiedad. Y le dices, no, que no tenía nada. ¿Por qué tienes esos síntomas emocionales? Por supuesto, y aún sin anticiparles cuáles van a ser los síntomas, van a desarrollar los síntomas propios del medicamento, ¿sí? Porque si no, pudiéramos decir, bueno, tal vez es efecto placebo porque pues, él ya está predispuesto. Pero si lo hacemos precisamente en un ambiente controlado, los que tienen el placebo no van a desarrollar estos síntomas, o van a desarrollar algunos otros efectos placebo. Pero todos los que tengan el medicamento van a desarrollar los síntomas característicos del medicamento. Eso es muy interesante. Y ese es otro de los pilares que tenemos en la homeopatía. Hablamos del primero, que es el similibus, y este segundo, que es la experimentación pura. Y entonces son bases que en homeopatía tenemos para estabilizar realmente a nuestros pacientes. Y fíjense, tocando este tema que es interesante, se puede comprobar este pequeño experimento en cualquier época del año. En cualquier época de toda la historia, en cualquier país
Diferentes médicos lo pueden hacer y obtienen exactamente los mismos síntomas. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahora, aprovecho también esto que comentas, Allen, para reforzar un poco de cómo está la homeopatía en México. Y yo quiero hacerles saber a todos ustedes que la homeopatía está profesionalizada en México. Muy poca gente lo sabe, pero en México existen 2 escuelas que forman a nivel de licenciatura médicos homeópatas. Y estas 2 escuelas son la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y la Escuela Libre de Homeopatía. Además, tenemos un Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático. El Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático coadyuva con la Secretaría de Salud para orientar programas y políticas en materia de homeopatía. Tenemos varias escuelas que forman médicos como especialistas en medicina homeopática y ALIES, que forma maestros también en medicina homeopática. Tenemos varias asociaciones y colegios que agremian profesionistas médico-homeópatas para los procesos de actualización médica continua y también los colegios para acercarse a las autoridades sanitarias estatales y coadyuvar con ellos. Y además tenemos ya en lo individual médicos homeópatas que están trabajando ya sea en instituciones privadas o públicas. En México está totalmente profesionalizada la homeopatía y es bien importante resaltar esto, decirles que el homeópata es médico, debe tener obligatoriamente la formación médica, ¿de acuerdo? Entonces esto nos separa, como decíamos antes, pues de algunas otras terapéuticas, ¿no? Que no tienen tanta solidez, como decía al principio, filosófica, metodológica y científica como lo es en homeopatía. ¿Sí? Y qué bueno que cambió esto, porque antes era totalmente diferente y lo recetaba cualquier persona. Claro. Entonces no debe ser. Fíjense que yo me doy a la tarea de decirle a las personas, mira, te recomiendo que hagas un pequeño juego mental con lo de la homeopatía. Observa, piensa cuando te enfermaste de lo que sea, tal vez artritis, hipertensión, y si fue hace 2 años que te enfermaste, piensa qué pasó antes de esos 2 años. Y seguramente vas a encontrar que tuviste algún problema emocional muy fuerte, algún conflicto devastador en tu vida. Totalmente. O te peleaste con la novia, o te dejó tu esposa, o el ejemplo muy claro es en los niños. Cuando entran a una guardería, todo el mundo le echamos la culpa a los virus o las bacterias porque tenemos una guerra tremenda con ellos que no debería de ser, pero el pequeñito lo dejas en la guardería y él siente que lo abandonaste y siente que nunca van a regresar por él, y ese sentimiento de depresión, de tristeza y de abandono es lo que realmente lo enferma. Al otro día o a los 2 días ya tiene un gripón tremendo o una infección de vías respiratorias. Ese ejemplo es entre muchísimos otros. Entonces les dejo la tarea que piensen en cuando tuvieron una enfermedad, antes de que se enfermaran, qué problema emocional tuvieron. Claro, ahora no es solamente que, y esto no quiere decir que no tengan influencia los virus y las bacterias, pero es la predisposición necesaria para poder enfermar. En organismos saludables, pues muchos nos podemos enfrentar a virus, bacterias, hongos y demás microorganismos a los que nos enfrentamos día con día, y no todo el tiempo nos enfermamos. Se necesita una predisposición antes de enfermar, una predisposición que puede ser a veces a estos microorganismos, o a veces no es necesario ni siquiera el microorganismo, como en las enfermedades crónico-degenerativas, pero es este desequilibrio que se genera a través de los conflictos verdaderamente importantes el que abre la pauta para que se desarrolle la enfermedad. Logrando la homeopatía, sí, que logremos un equilibrio en el metabolismo, en tu dinamismo, en todo tu organismo, y con eso nosotros podemos reequilibrar y llegar a la salud. Por supuesto, es un modelo además dinámico, ¿no? Sí, fíjense que ojalá y podemos dejar en pantalla algunas ligas para que vean los estudios científicos de los que hablabas, o en la página de nuestro propio gobierno, www.gov.mx en salud, cómo se define la homeopatía por nuestro propio gobierno y cuáles son
también se menciona todo, desde dónde se obtiene, inclusive hasta los riesgos que pudieran tener, pero ¿hay riesgos? Una pregunta bien interesante y me parece un tema increíble de tratar porque pues podemos entender, y de hecho ahí en la página vamos a identificar que no hay riesgos que surjan propiamente del medicamento. No hay interacciones medicamentosas peligrosas que puedan poner en riesgo mi salud, no tienen efectos secundarios peligrosos que pongan en riesgo mi salud. No obstante, yo diría que no es libre de riesgos. ¿Por qué? Por temas como la automedicación, que no es un riesgo propio de la homeopatía, sino es un riesgo propio de la práctica médica. Nos enfrentamos muchas veces a pacientes que se automedican y aprovecho para mandar este mensaje: no lo hagan por favor, porque entonces yo, al saber que la homeopatía no tiene riesgos asociados a efectos del medicamento, me duele, yo qué sé, la cabeza, compro determinado medicamento, me lo empiezo a tomar, en vez de ir a un médico a que me consulte. Ese dolor de cabeza puede tener múltiples causas y tratarlo de manera arbitraria, automedicándome, se transforma en un riesgo que después se puede transformar indirectamente en un riesgo asociado a la profesión. Porque si los pacientes están automedicándose, tal vez el medicamento no les sirve porque no era el correcto, tal vez el medicamento se lo tomen más de la cuenta y lo empiecen a experimentar. Así es. Y piensen que el medicamento no les funciona o la homeopatía no funciona. Entonces, sí hay riesgos asociados de manera indirecta, ¿sí? A la automedicación probablemente sería uno de los principales. Sí, zapatero a tus zapatos, siempre debes de ir con un profesional que estudió y que sabe qué es lo que te conviene más, porque si no lo haces, en cualquier medicina que tomes, esto podría traducirse como un riesgo. Entonces, siempre acudan a su médico, como bien lo dices. La automedicación, yo estoy totalmente, y lo hemos visto en consulta, se suprimen enfermedades en ocasiones, y esto no exenta a la homeopatía cuando alguien lo hace mal, claro, cuando lo hace por una manera equivocada, cuando tomas demasiados medicamentos al mismo tiempo. Totalmente, totalmente. Tenemos que tener muy claro que la homeopatía se concentra también en evitar el daño en un órgano blanco, y nosotros lo que hacemos es fortalecer el cuerpo para que él se cure a sí mismo. Y cuando hacemos esto, entonces controlamos la enfermedad y controlamos todas las complicaciones. Entonces, por eso es tan importante tener el contexto general de esa persona, de esa individualidad de la que ya hablaste, doctor Germán, para que entonces se pueda atender en específico a cada paciente. Sí, yo quisiera hacerles una pregunta más. ¿Qué es lo más interesante de la homeopatía? Sí, miren, a mí lo que me fascina en la homeopatía es ver cómo se curan las emociones. Es lo que a mí me cautivó y de lo que me enamoré. La otra vez le decía a mis alumnos de los sábados, y gracias a Dios mi esposa no me escuchó, a ver si no ve este programa. Le decía, me enamoré más de la homeopatía en cierto momento que de mi esposa. Ya te metiste en problemas, ahora sí. Me metí en problemas serios. Y esto sí, con homeopatía se cura. Cuidado. Entonces ahí tenemos una amplia gama de medicamentos que sirven para cosas muy específicas, que uno pensaría que es fácil, pero la verdad a mí en lo particular sí me hizo más difícil que cuando estudié alopatía. Sí, no es nada sencillo, la verdad es que es todo un reto. Pues mira, y a mí ya sabes que se me hace muy interesante. Obviamente esto es la esencia, ¿no? Mucho de la esencia de la homeopatía, comprender a la persona de manera integral. Hacer a un lado que los procesos de salud y enfermedad son estrictamente materialistas, que son más bien dinámicos, que involucran al individuo y al entorno del individuo también. Y cómo yo percibo ese entorno va a terminar impactando y definiendo mucho mi propio proceso de salud y enfermedad. Pero se me hace también muy interesante, y creo que algo bien importante que hay que comprender es que la homeopatía además ofrece soluciones reales a problemas actuales, y puede ofrecer soluciones a muchos de los problemas de salud que enfrentamos hoy en día. No solamente COVID, que es uno de ellos, pero también algunos otros. Problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de enfermedades autoinmunes,
problemas de hipotiroidismo, problemas que son bastante comunes, en los que la homeopatía es una extraordinaria solución. Esto ofrece también soluciones a problemas en materia de salud pública, económicos, de cobertura, ¿sí? Es una gran solución, es una maravilla la homeopatía. La respuesta curativa. Claro. A mí me gusta mucho, o pensando en esto de qué es lo que más me llama la atención, esa respuesta curativa que ves en todas las personas, desde un niño hasta una persona de la tercera edad que llegue con alguna enfermedad crónica, degenerativa, o desde un pequeño que te dice es que cada semana tengo que estar tomando antibiótico porque me enfermo de la garganta, ¿no? Y es muy gratificante cuando tú trabajas con un niño y tú le dices, ya no te vas a enfermar de la garganta, vas a ver, y ya vas a poder comer las helados o las paletas, o te vas a poder meter a la alberca que nunca te dejan meterte. Y ves su cara de sorprendidos, y cuando al tiempo ellos llegan y ellos te dicen, ¿qué crees? Ya me metí a nadar y no me enfermé, y ya me comí la paleta, y bueno, te sientes, ellos están felices y tú te sientes, bueno, doblemente de esa respuesta curativa que tienen los niños al tratamiento. Y esto me hace pensar algo que estábamos platicando previo a esto. ¿Cuál es el límite de la homeopatía? Pues igual, bien interesante la pregunta, porque la homeopatía tiene más bien un gran alcance. A veces yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, bueno, pero es que la homeopatía pues es muy tardada, o la homeopatía no sirve para todas las enfermedades, y hay que entender lo siguiente: la homeopatía, yo siempre les digo, no es medicina mágica ni medicina milagrosa. El ser humano tiene sus limitantes, la homeopatía tiene sus limitantes, pero tiene un alcance extraordinario. La homeopatía tiene un alcance muy amplio y puede ofrecer soluciones también a pacientes incluso en enfermedades terminales, en los que probablemente no le vamos a devolver la salud al paciente como tal para decir ya no tiene la enfermedad, pero que sí vamos a mejorar su calidad de vida y vamos a ofrecerle mejoría sintomática, por ejemplo. Sí, eso es algo que sí me gustaría recalcar, porque una persona desahuciada pues empieza a pensar que hay más allá de la vida, la muerte, sí. Y esa angustia, ese miedo, ese pánico y la tristeza de dejar a sus familiares, también pues, tenemos que tratarlo. Y a veces no lo tomamos en cuenta, pero el paciente, y yo creo que a veces las enfermedades emocionales son más fuertes que una enfermedad física. Por ejemplo, lo comentábamos la vez pasada, la muerte de un familiar, al que amas. ¿Qué es peor que eso? Si tienes diabetes, tienes hipertensión, no es peor que se te muera un padre o una madre, y eso te devasta, que a veces nunca te recuperas, pero con homeopatía en tiempo récord, 2 meses, 3 meses, 4 meses, estás muchísimo mejor. Totalmente, y además a través de sanar esta parte, que es una parte de nuevo, que lo podemos entender de forma aislada, a lo mejor por conceptos, ¿no? Entender la mente por un lado y entender las funciones fisiológicas y fisiopatológicas del organismo por otro lado, pero que en el organismo es una unidad, funcionan en unidad, y por lo tanto el cuerpo afecta a la mente tanto como la mente afecta al cuerpo. Y si no solucionamos estos problemas, el organismo lo va a manifestar tarde o temprano. Por eso es la idea de trabajar con el organismo, pienso yo, como un todo. No es separado mi diabetes, mi insomnio, estoy trabajando en conjunto, estoy trabajando en una totalidad de esta persona que siente, que piensa y que vive de determinada manera. Y eso hace lo específico y lo especial en la homeopatía, porque realmente nosotros podemos hacer, no nada más como médicos identificarlo, sino ayudar al mismo paciente para que él pueda identificar y pueda modificar esas agravantes o esas disparadores o provocadores de su propia enfermedad. Cuando logramos eso, creo que estamos del otro lado. Lo digno de curar, ¿sí? Lo digno de curar, como bien lo decía Hahnemann, es que yo tengo una dermatitis en la piel, o que empecé con la dermatitis cuando me separé de la novia. Aquí me surge una pregunta que es muy común que nos la hagan a todos los homeópatas, y quisiera también conocer su opinión. ¿Es cierto que la homeopatía es un placebo? La medicina homeopática, como lo dijo Allen al principio y tú, Perla, trabaja con dosis infinitesimales, o sea, extraordinariamente pequeñas,
que están más allá de la ley de abogado. Y esto quiere decir que ya no hay sustancia material en el medicamento homeopático. No obstante, hay comprobación de la efectividad del medicamento. Es más, igual hay mucho en torno a esto, quiero ser muy concreto y específico en lo que voy a decir. El doctor Luc Montagnier, que es un ganador de premio Nobel, y él fue quien identificó el virus del SIDA. Él mismo ha dicho que hay efecto aún en las sustancias ultradiluidas. Es lo que ha dicho él, ¿sí? Y esto tiene comprobación, entonces no es efecto placebo. Fíjense que yo me quedo con algo que a mí me gusta mucho y les digo a muchos pacientitos: hacer mejores seres humanos con homeopatía. Y yo creo que probablemente lo saqué de tu papá, seguramente lo escuché por ahí, que nos acompaña hoy atrás de cámaras, porque eso que comentabas de las personas llegan a tu consultorio siendo con muchas emociones negativas, y cuando terminas el tratamiento se van siendo y liberados de mucho peso. Por eso no es un placebo, porque sí estás dando un medicamento y que va a lograr cambios importantes en la vida de tu paciente, ¿no? Y eso es lo que más retribuyes y valoras al final de la consulta. Sí, claro, no es un placebo al tener efectos que son comprobables, ¿sí? A través de procesos metodológicos además. Es increíble la homeopatía. Pues bueno, no sé si hay algo pendiente que tengamos que platicar ahorita, pero a mí me gustaría invitar a nuestro público a que nos escriban qué quieren escuchar en este foro, de qué quieren que hablemos, tanto personas de la comunidad, de la sociedad, como personas también que sean médicos, ya sea médicos que conozcan sobre homeopatía o médicos ajenos a la homeopatía, si quisieran que abordemos un tema en particular. Nosotros para eso hicimos este foro, para eso hicimos este espacio. Queremos saber qué quieren escuchar ustedes y traerles esos temas interesantes para todos ustedes. Sí, me da mucho gusto trabajar con gente tan profesional, tan dedicada a la homeopatía, y que en general la población pueda conocer realmente qué es la homeopatía y los alcances y la importancia que ésta puede tener. Muchas gracias a todos ustedes y al público que nos ve. Yo estoy fascinado con este foro, que es un nuevo proyecto que la verdad me encanta. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias, Allen, gracias, Perla. Como siempre, también gracias a Estudios Multiverso, que nos apoya con toda la parte productiva, la edición, el set. Es increíble el trabajo que han hecho con nosotros, nos han permitido poder sacar este foro adelante. Yo estoy muy contento de estar más cerca de todos ustedes, de todas ustedes, y le esperamos sus comentarios. Los enlaces están abajo, consúltenlos para conocer más sobre homeopatía. Muchas gracias, hasta la próxima.